Bienvenidos a TR Novela Español. Nos apasiona traducir y compartir las mejores novelas coreanas, japonesas y chinas en español. Si disfrutas nuestro trabajo y quieres apoyarnos, visita nuestra página de Patreon. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayéndote más historias fascinantes. Gracias por ser parte de nuestra comunidad y disfruta de tu lectura. Capítulo 1631 La pequeña trompeta. Yo Wen sintió un nudo en la garganta al activar varios dominios. Al mismo tiempo, invocó a sus bestias compañeras para poder lidiar con cualquier cosa que sucediera. La última hoja ya había caído, dejando el fruto, parecido a un melocotón, en lo alto de un tallo doblado. Se mecía ligeramente en la superficie del agua y de vez en cuando subían burbujas. Crack. Aparecieron grietas en la fruta antes de que se abriera completamente. Yo Wen concentró su mirada para ver qué había dentro de la fruta agrietada, pero se dio cuenta de que solo era la capa exterior. Además, estaba dividida en 3 pétalos que caían lentamente. Crack. 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 La fruta se partió capa por capa como una flor. Cuando la última capa se quebró, finalmente vio un espacio semiesférico en el centro. Había una figura dentro. La figura parecía una abeja. Era del tamaño de un dedo y todo su cuerpo era negro como el jade. Curiosamente, había un diminuto objeto negro con forma de trompeta en las garras delanteras de la abeja. Por mucho que Yo Wen lo mirara, parecía una mini suona. En ese momento, la abeja sostenía la pequeña trompeta con sus garras delanteras. Su cuerpo estaba ligeramente encorvado, escondido en el espacio dentro de la fruta. Burbujas subían de la mini trompeta. Probablemente esta era la fuente de las burbujas de antes. Podría ser este tipo la bestia compañera de este planeta, pensó Yo Wen. A medida que la fruta se agrietaba, más y más burbujas salían de la trompeta, acelerando el ritmo de la música. El sonido de la grieta glaciar se hizo cada vez más fuerte. El aterrador sonido provocó que los glaciares del planeta comenzaran a desmoronarse. Enormes grietas glaciares aparecieron en el planeta mientras todo parecía temblar. Yo Wen rápidamente ordenó a sus bestias compañeras que separaran la caverna de hielo de los glaciares exteriores. El Behemoth tirano sostuvo toda la caverna de hielo para evitar que su Kuyomi se viera afectado por el impacto. La atmósfera también produjo ondas visibles debido a las vibraciones sónicas, como si estuviera a punto de desmoronarse. Yo Wen siguió observando a la abeja tocando la trompeta y vio que parecía seguir dormida. No salió volando del interior de la fruta. Auge. De repente, un sonido intenso surgió de la atmósfera. Yo Wen centró su atención y se dio cuenta de que una criatura cósmica finalmente se había precipitado a la atmósfera. Bajo el impacto a gran velocidad, su cuerpo rozó la atmósfera, produciendo llamas ardientes. Sin embargo, no fue solo una criatura cósmica la que se precipitó a la atmósfera. Grupos de criaturas cósmicas rugieron al abalanzarse sobre la atmósfera desde el cosmos. Eran como meteoros envueltos en llamas mientras se precipitaban hacia el planeta. Cuando llueve, llueve a cántaros. Yo Wen observó durante un rato y de repente sintió que algo andaba mal. Las criaturas cósmicas que se precipitaron a la atmósfera no parecían estar bien. Auge. Una criatura cósmica se estrelló contra el planeta, provocando un efecto similar a la explosión de una bomba atómica. La onda expansiva atravesó las rocas y los glaciares, extendiéndose en forma de anillo. Todo quedó destruido a su paso. Yo Wen percibió claramente que todos los huesos del cuerpo de la criatura cósmica se habían roto. Su cuerpo se había distorsionado y deformado por la colisión. La sangre brotaba de la herida que sus huesos abrieron junto con la onda expansiva. Esto no es adentrarse en un planeta para robar algo, sino cortejar a la muerte. Yo Wen observó cómo las criaturas cósmicas se suicidaban al estrellarse contra el planeta. Todo el planeta se llenó de aterradoras colisiones y explosiones. Momentos después, el enorme planeta quedó plagado de agujeros. Era difícil encontrar una zona intacta. Era como si hubiera sido bombardeado por miles de bombas atómicas. Muchas criaturas cósmicas se estrellaron contra el planeta. Quienes sobrevivieron sufrieron heridas graves en su mayoría.
Se debatieron en el cráter del meteorito y comenzaron a destrozarse el cuerpo en una automutilación demencial. Zhou Wen ya había descubierto que las criaturas que se precipitaron eran todas de grado terror. Al principio, las 5 criaturas de grado calamidad que ocupaban el área cercana en el espacio no se precipitaron. Por lo que parece, estas criaturas del terror debieron verse afectadas por la música de las burbujas y se apresuraron a suicidarse. Zhou Wen observó el planeta gravemente dañado y los cadáveres de criaturas cósmicas por todas partes y no pudo evitar estremecerse. No pudo evitar observar de nuevo a la abeja negra. Este tipo ya tiene una influencia aterradora incluso antes de despertar. ¿Qué tan aterrador será cuando lo haga? Zhou Wen no pudo evitar que una escena apareciera en su mente, una pequeña abeja negra tocando una trompeta similar a una suona. Esta escena, que se suponía que debía parecer adorable, estaba llena de montañas de cadáveres y mares de sangre. Innumerables criaturas se suicidaron mientras los cadáveres yacían esparcidos por la tierra. La sangre corría como un río, y reinaba una escena infernal por doquier. Debería pensar en una forma de matarlo antes de que despierte. Zhou Wen ya lo había pensado. Una vez que apareciera una criatura tan aterradora, probablemente no sería diferente del apocalipsis. Mientras pensaba, Zhou Wen se dio cuenta de que algo andaba mal. Después de una ronda de ataques suicidas por parte de criaturas cósmicas, la grieta del glaciar ya no emitía ningún sonido, pero la pequeña trompeta en la garra de la abeja seguía emitiendo burbujas. ¿Será que todo esto no fue causado por la abeja y la trompeta? Zhou Wen se quedó un poco desconcertado. Tras prestar atención un rato, no se oyó ningún sonido proveniente de la grieta del glaciar. La trompeta de la abeja seguía soplando burbujas con normalidad, sin cambios. Esto planteó una nueva pregunta a Zhou Wen. En el espacio, las criaturas cósmicas volvieron a precipitarse hacia el planeta. Las 5 criaturas de la calamidad llegaron desde diferentes direcciones. Esta vez, no se suicidaron. Se dirigieron hacia la grieta del glaciar. Sin embargo, solo llegaron cerca de la grieta del glaciar y no se abalanzaron directamente. Cada uno ocupó un lugar cerca de la grieta y parecían estar en guardia el uno contra el otro. Pronto, mediante su escaneo, Zhou Wen detectó 2 figuras que se precipitaban hacia la atmósfera. Eran Xiao y Yuyan. ¿Por qué están aquí? Zhou Wen se quedó un poco desconcertado. El universo era ilimitado y había muchos planetas. Aunque había una gran conmoción aquí, era insignificante para el universo. Este lugar estaba extremadamente lejos de la Tierra. A menos que uno tuviera habilidades de teletransportación interestelar, incluso una criatura de grado calamidad tardaría incontables años en llegar aquí desde la Tierra. Definitivamente no fue casualidad que Xiao y Yuyan aparecieran aquí. Tierra Santa no puede ser tan ingeniosa, ¿verdad? ¿Saben de qué planeta del universo está a punto de nacer la bestia compañera? Zhou Wen se alarmó. Llegamos a tiempo, por suerte. Esa bestia acompañante no ha aparecido. Zhou Wen no pudo evitar oír las palabras de Yuyan. Capítulo 1632 Sapo Inmortal. Me pregunto qué tan fuertes son las 5 criaturas de Menschenels de grado calamidad, dijo Xiao mientras observaba a las 5 criaturas cósmicas. Sin importar su fuerza, debemos recuperar a esa bestia compañera. Yuyan observó la grieta del glaciar y dijo, el Señor Dios Santo dijo que esa bestia compañera es diferente de las bestias compañeras comunes. No aparecerá de forma normal. Es muy probable que no haya una zona de Menschenel correspondiente y que salga corriendo directamente. Cuando llegue el momento, me encargaré de ello. Haz todo lo posible para ayudarme a contener a esas criaturas de Menschenels. No me siento seguro de luchar contra 5 solo, dijo Xiao con una expresión amarga. Podemos intercambiar. Tú encárgate de esa bestia compañera, dijo Yuyan con indiferencia. Olvídalo. Haré todo lo posible por contenerlos. Xiao reflexionó un momento y negó con la cabeza. Los dos discutieron otros detalles. Como no esperaban que apareciera un humano allí, no ocultaron su conversación. No se les podía achacar esto. Este lugar estaba tan lejos de la Tierra que los humanos no podrían llegar ni siquiera con pasar toda su vida. Además,
¿Cómo era posible que hubiera un humano aquí, a través del vasto universo? Zhou Wen escuchó su conversación y comprendió, a grandes rasgos, que su llegada no era casualidad. El Dios Santo parecía conocer muy bien a la bestia compañera de este planeta. Sin embargo, hasta ahora, Zhou Wen no había escuchado mucha información útil. Solo sabía que parecía haber algo mal con la bestia compañero en este planeta y que saldría corriendo directamente, pero no escuchó a Yuyan o Xiao decir cuál era el problema. Justo cuando Xiao y Yuyan discutían los detalles, oyeron de repente un fuerte estruendo. Voltearon la cabeza rápidamente y vieron que la criatura cósmica con forma de cinta azul se había precipitado hacia la grieta del glaciar. Como si fuera contagioso, las demás criaturas cósmicas también se movieron. Se precipitaron hacia la grieta del glaciar una tras otra y desaparecieron en un abrir y cerrar de ojos. Yuyan y Xiao quedaron desconcertados. Nunca imaginaron que se presentara una situación así cuando llegaron. El Dios Santo solo dijo que era muy difícil que apareciera esta bestia compañera, pero no dijo que pudiera entrar de repente. Los dos intercambiaron miradas antes de que Xiao dijera, ¿por qué no entramos y echamos un vistazo? De acuerdo. Yuyan asintió levemente. Los dos se dirigieron a la grieta del glaciar y pronto desaparecieron. Zhou Wen los vio entrar en la grieta del glaciar y sintió cierta tentación. Sin embargo, finalmente se contuvo. No sabía cuándo Tsukuyomi se recuperaría, así que definitivamente no podía arriesgarse. Debería llevármela de aquí. Zhou Wen miró a Tsukuyomi, quien aún absorbía la esencia lunar, y se preguntó si debía abandonar el planeta. La razón por la que no se había ido antes era que Tsukuyomi no podía moverse ni permanecer almacenada en el espacio del caos. Además, le era imposible teletransportarse interestelarmente a la enorme caverna de hielo. Sería demasiado peligroso encontrarse con aterradoras criaturas cósmicas después de traerla al cosmos. Sin embargo, este lugar era aún más peligroso que el cosmos. Además, la mayoría de las criaturas cósmicas en las cercanías del planeta estaban muertas. Las pocas criaturas de la calamidad que no habían muerto ya habían entrado en la grieta del glaciar. Dada la situación actual, las criaturas de Men's Channels del cosmos cercano probablemente fueron atraídas. No sería fácil encontrar una criatura cósmica cerca, así que no debería haber peligro. Podría encontrar un planeta cercano para establecerse y esperar a que Tsukuyomi volviera a la normalidad. Antes de que Zhou Wen pudiera levantar la caverna de hielo, escuchó otro sonido proveniente de la atmósfera. Zhou Wen se detuvo rápidamente y usó el oyente de la verdad para escanear la dirección del sonido. Una extraña persona gorda, vestida con una túnica dorada, atravesó la atmósfera y se dirigió al interior del planeta. Además, la persona corría en dirección a Zhou Wen y Tsukuyomi. Zhou Wen observó cuidadosamente al extraño individuo. Su túnica parecía dorada, pero no lo era del todo. Monedas doradas con agujeros cuadrados estaban bordadas con hilo dorado sobre tela negra. Incluso se superponían, dejando ver muy poco de la tela base. Por lo tanto, parecía que llevaba una túnica dorada que cubría su corpulenta figura. Su cara era muy gorda, estrecha arriba y ancha abajo. Sus mejillas eran como dos albóndigas con los típicos ojos de un pez muerto. Es un humano. Zhou Wen sintió que el aura de este tipo era extraña, como si no fuera humano. Al ver que la extraña persona estaba a punto de alcanzarlos y se dirigía directamente a su ubicación en lugar de a la grieta del glaciar, el corazón de Zhou Wen dio un vuelco. ¿Será este el sapo inmortal?, pensó Zhou Wen. Su aura era similar a la del sapo, pero algo diferente. Entrégame la cuenca de esencia lunar y te dejaré morir rápido. El hombre de la túnica de monedas se acercó al agujero en el hielo donde se encontraba Zhou Wen y gritó con voz ronca. Su garganta parecía haber sido lijada, lo que hacía que su voz sonara extremadamente desagradable, como uñas arañando la superficie del metal. Daba dolor de cabeza. Es él, sin duda. Porque este tipo adoptó forma humana. Llegó en el peor momento posible. La mente de Zhou Wen daba vueltas mientras pensaba en cómo afrontar la situación actual. El cisne inmortal estaba con él, y la cuenca de esencia lunar con Tsukuyomi. Con estas dos cosas, el sapo inmortal podía encontrarlos donde quiera que fueran.
Además, Zhou Wen desconocía qué era lo que más valoraba Sapo Inmortal. Si Sapo Inmortal apreciara más la cuenca de esencia lunar, le sería imposible atraerlo. Por lo que parece, solo puedo defenderme de frente. Zhou Wen no dudó al ver que Sapo Inmortal parecía tener la intención de atacar. Usó la teletransportación instantánea y apareció fuera de la caverna de hielo para enfrentarse a Sapo Inmortal. Por fin te atreves a mostrarte. Mataste mi cuerpo y me arrebataste mi cuenca de esencia lunar. Morir 10.000 veces no es suficiente. El Sapo Inmortal miró a Zhou Wen con sus ojos de pez muerto, mientras sus pupilas doradas brillaban con instinto asesino. Sin darle a Zhou Wen la oportunidad de hablar, las mejillas del Sapo Inmortal se hincharon como dos globos. Temía que explotaran en cualquier momento. Sin embargo, al final, sus mejillas alcanzaron el tamaño de pelotas de gimnasio sin explotar. Entonces, le escupió a Zhou Wen, formando al instante una tormenta aterradora. Todo lo que se interponía en su camino fue arrastrado por la tormenta. El hada plata no era originalmente la mejor opción para lidiar con los poderes del elemento viento, pero desafortunadamente, su nivel era algo bajo. Por muy fuerte que fuera su resistencia contra los poderes del elemento viento, no podía luchar contra algo que abarcaba tantos niveles. Después de todo, Sapo Inmortal era una existencia de nivel celestial. La tormenta era demasiado poderosa. Bajo la veloz corriente de aire, todo quedó destrozado. Además, envolvió una vasta área sin apenas fin a la vista. Con un pensamiento de Zhou Wen, un dominio de espada surgió de la nada. Innumerables píldoras de espada aparecieron a su alrededor mientras se enfrentaban a la aterradora tormenta. Capítulo 1633 Contienda de poderes tabú. El dominio de la espada produjo píldoras de espada sin cesar, pero en la tormenta, se redujeron rápidamente a yin. Una gran cantidad de píldoras de espada se desvaneció, incapaces de detener el ataque de la tormenta. El viento celestial es tan poderoso. Zhou Wen no podía retirarse. Al menos, no podía permitir que la batalla afectara a su Kuyomi en el glaciar. La armadura del Rey Dragón apareció cuando los poderes de las 8 bestias compañeras aumentaron a Zhou Wen al mismo tiempo, aumentando su fuerza enormemente mientras su dominio de espada apareció nuevamente. Las píldoras de espada con forma de galaxia reaparecieron en la tormenta y cargaron hacia adelante. Con el aumento de las 8 bestias compañeras, la fuerza de Zhou Wen seguía siendo inferior a la del Sapo Inmortal, pero los efectos de las partículas de la píldora de la espada eran evidentes. Tras desaparecer de la tormenta, las píldoras de la espada frente a él cambiaron rápidamente de yin a yang y reaparecieron. Las infinitas píldoras de la espada azotaban constantemente la tormenta. Aunque la tormenta era más fuerte que el dominio de la espada, mientras no pudiera destruirlo de un solo golpe, sería bloqueada por las píldoras de la espada que renacían constantemente. Las partículas de la píldora de la espada podían rejuvenecerse constantemente, pero la tormenta no. Tras un tiempo, el poder de la tormenta se debilitó y el poder del dominio de la espada tomó la delantera. El Sapo Inmortal miró a Zhou Wen con sorpresa. Sentía claramente que la fuerza de Zhou Wen solo estaba en el reino humano, pero de repente la había elevado a un nivel infinitamente cercano al celestial. Este salto fue algo exagerado. Además, las características del dominio de la espada lo sorprendieron. Era un poder prácticamente inmortal, muy poco común incluso entre las criaturas celestiales. El torrente formado por las píldoras de espada atravesó la tormenta y cargó contra Toad Immortal como una galaxia. Sapo Inmortal se burló y volvió a abrir la boca. Sin embargo, esta vez no exhalaba, sino que succionaba. Abrió la boca e incontables partículas de la píldora de la espada volaron sin control hacia ella. La pequeña boca parecía capaz de devorarlo todo. Tras absorberlas, perdieron contacto con Zhou Wen al instante. Aún conserva su habilidad de devorador del vacío. Es mucho más fuerte que el cuerpo de sapo de antes. Zhou Wen no tuvo más remedio que detener el ataque al ver que era inútil, por muchas partículas de la píldora de la espada que tuviera. ¿Cómo se atreve un simple humano a competir con alguien como un inmortal?, dijo Toad Immortal con desdén mientras un rayo dorado parecía brillar desde su boca. Zhou Wen no vio lo que era, pero inmediatamente invocó el huevo del caos.
Pensilvania. El huevo del caos salió volando por algo mientras aparecían cristales de energía esencial sólidos en grandes cantidades. Muchos de ellos, comprimidos y apilados, aparecieron. ¿De verdad no está muerto? Toad inmortal se quedó un poco desconcertado. Al instante siguiente, una luz dorada volvió a brillar en su boca. Yougwen volvió a perder la noción de lo que era. Condensó el dominio de la espada para protegerse cuando las partículas de la píldora de la espada fueron repentinamente arrancadas. Una fuerza atravesó el dominio de la espada y golpeó el huevo del caos, haciéndolo volar de nuevo. Pa. 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 La luz dorada brilló al impactar el huevo del caos desde diferentes direcciones, haciéndolo volar. Era tan rápida que Yougwen solo pudo ver un destello de sombra. No tuvo tiempo de bloquearla, tambaleándose ante el golpe. Su reacción no pudo seguirle el ritmo. Afortunadamente, el huevo del caos era lo suficientemente poderoso como para resistir los continuos ataques de la luz dorada sin romperse. Este sapo inmortal parece incluso más fuerte que la salamandra del vacío. Yougwen pensó en cómo podría derrotarlo. Como mínimo, tenía que ganar tiempo. Esperaba que si Toad Immortal continuaba atacando, podría acumular una gran cantidad de cristales sólidos de alto nivel y transferirlos a bestias compañeras amantes de la comida como Tyrant Behemoth. Desafortunadamente, Sapo Inmortal no le dio esa oportunidad. Tras varios golpes, se dio cuenta de que no podía destruir el huevo del caos. La luz dorada reveló su forma y lo envolvió. Era una lengua dorada que salía de la boca del sapo inmortal. Tras rodear el huevo del caos, se retrajo repentinamente y lo atrajo hacia su boca. Afortunadamente, Yougwen reaccionó con rapidez. Justo cuando estaba a punto de ser tragado, usó la transmisión instantánea para salir corriendo. También conoces la transmisión instantánea espacial. Veamos qué tan rápido puedes transmitirla. El sapo inmortal resopló con frialdad mientras su lengua dorada se movía de nuevo, transformándose en un rayo dorado que destellaba. Yougwen no tuvo más remedio que usar el huevo del caos para bloquear el ataque de la lengua dorada. Al mismo tiempo, activó el dominio del maestro. La lengua dorada volvió a envolver el huevo del caos. Al atraerlo hacia su boca, también usó el poder de absorción del vacío para aprisionar a Yougwen, impidiéndole usar la teletransportación espacial instantánea para escapar. Sin embargo, al absorber, se dio cuenta de repente de que el poder de absorción del vacío había disminuido significativamente. Incapaz de retener a Yougwen, le permitió escapar de nuevo mediante la teletransportación. Tras escapar de nuevo, Yougwen desinvocó el huevo del caos y usó el inmortal volador trascendente para aumentar su velocidad al máximo, trazando elegantes arcos en el aire. La lengua del inmortal sapo atacó varias veces, pero no logró tocar a Yougwen. El dominio del maestro le permitió a Yougwen conocer la trayectoria de los ataques de lengua. La velocidad del inmortal volador trascendente le permitió esquivar. El inmortal sapo se sorprendió un poco. Sus poderes de devorador del vacío y tormenta se habían debilitado claramente. Poder tabú. El sapo inmortal puso los ojos en blanco y evaluó a Yougwen con el ceño fruncido. Yougwen casi había demostrado todo lo que tenía. Aparte de la espada de la matanza inmortal, no tenía otros recursos. Solo esperaba sobrevivir un poco más. Durante la batalla, Yougwen condujo conscientemente el campo de batalla hacia el cosmos, pero no podía hacerlo demasiado obvio para evitar que Toad Immortal lo viera, eso lo llevaría a correr directamente hacia Tsukuyomi. Aún estás lejos de poder usar poderes tabú contra mí. Como si confirmara el poder que Yougwen estaba usando, el sapo inmortal resopló con frialdad y tembló. Miles de rayos dorados salieron disparados de su cuerpo. Los rayos dorados se transformaron en monedas doradas con agujeros cuadrados que volaron en diferentes direcciones. Como clavos, se clavaron en el vacío, convirtiendo el área en un espacio monetario. Yougwen sintió de inmediato que su energía esencia se desvanecía rápidamente. No pudo mantener el poder del dominio de la espada ni del huevo del caos, y apenas pudo mantener el dominio del maestro. El dominio del maestro ha encontrado la horma de su zapato. Yougwen se dio cuenta de inmediato del problema. El sapo inmortal tenía poderes similares a los del dominio del maestro.
Además, la fuerza del oponente ya había alcanzado el nivel de un dominio perfecto. El dominio del maestro se encontraba, en última instancia, en el reino humano. Debido al poder de las 8 bestias compañeras, el poder del dominio del maestro estaba muy cerca del nivel celestial, pero solo cerca. Aún así, era mucho más débil que el verdadero nivel celestial. Ahora, a Zhou Wen le resultaba difícil incluso utilizar la transmisión instantánea espacial. Nunca esperé encontrarme con un humano capaz de usar poderes tabú. Sin embargo, soy un progenitor en lo que a usar poderes tabú se refiere. Los tuyos siguen necesitando, dijo Toad Immortal con una mueca de desprecio. Capítulo 1634. Cada uno con su propio plan. Si fuera una persona común y corriente, probablemente no podría utilizar bestias compañeras en el dominio del dinero de Toad Immortal. Sin embargo, Zhou Wen aún conservaba parte de sus habilidades y el uso de sus bestias compañeras. Aún conservaba la conexión entre la armadura del Rey Dragón Demonio y las 8 bestias compañeras. Todo esto gracias al dominio del maestro. Aunque el dominio del maestro no era tan poderoso como el dominio del dinero, no fue suprimido por completo, incluso tuvo cierto efecto en Toad Immortal. A pesar de que ambos estaban en el nivel cielo, la salamandra del vacío solo era buena en el poder del rayo del vacío, pero el poder de Toad Immortal era más variado y difícil de manejar. En cuanto a Yuyan, Xiao y compañía, en realidad eran casi iguales a Zhou Wen. Todos estaban en un nivel pseudo-celestial. Aún estaban lejos del verdadero nivel celestial. La lengua del sapo inmortal se extendió como un rayo. Zhou Wen usó el inmortal volador trascendente que había desarrollado y se movió con gracia. Esquivó los ataques de la lengua del sapo inmortal una y otra vez, e incluso aprovechó algunas oportunidades para contraatacar. Sin embargo, el sapo inmortal estaba lejos de ser comparable con Yuyan y compañía. No solo era poderoso, sino que sus técnicas de combate también habían alcanzado un nivel sublime. Con su ventaja, ni siquiera el inmortal volador trascendente pudo contenerlo. El concepto del inmortal verdadero del cielo cenit. El inmortal sapo reconoció el concepto del inmortal volador trascendente de un vistazo, con gran sorpresa. Sus extraños ojos observaron a Zhou Wen con sorpresa mientras pensaba, ¿qué le pasa a este humano? No solo es experto en poderes tabú, sino que también está en el reino del inmortal verdadero del cielo cenit, uno de los reinos más elevados entre los inmortales. ¿Es este tipo realmente humano? ¿Será algún pez gordo de la raza inmortal que descendió y está conspirando deliberadamente para complicarme las cosas? Sin embargo, tras observar un rato, el sapo inmortal disipó ese pensamiento. El concepto de inmortal verdadero del cielo cenit de Zhou Wen era solo de nivel principiante. Si un verdadero inmortal descendiera usando posesión, no debería ser a este nivel. Un humano puede alcanzar tal nivel. Comprender el concepto del inmortal verdadero del cielo cenit a tal nivel sería irreal si no fuera por los peces gordos que manejaban los hilos. Cuanto más pensaba el inmortal sapo en ello, más sentía que algo andaba mal. Sospechaba que detrás de Zhou Wen había un pez gordo que conspiraba contra él. De vuelta en la Reina Madre del Oeste, había caído en una trampa. Como decía el dicho, quien pica, tímese 2 veces. Cuanto más pensaba Sapo Inmortal en ello, más sentía que algo andaba mal. Con esto en mente, Sapo Inmortal dudó. No se atrevió a atacar a Zhou Wen con todas sus fuerzas. Se contuvo un poco y observó en secreto, con la esperanza de encontrar alguna pista. La reputación de Sapo Inmortal no era muy buena. La leyenda de un sapo que ansiaba la carne de un cisne la había manchado. Sin embargo, en cuanto a fuerza, Sapo Inmortal no era tan terrible como decían los rumores. De lo contrario, habría muerto en casa de la Reina Madre del Oeste. ¿Cómo podía ser tan simple como ser desterrado al reino mortal tras abusar del hada cisne en semejante lugar? Además, había sacado la cuenca de esencia lunar, un tesoro de la luna. Zhou Wen estaba algo desconcertado. Podía sentir claramente que la presión que el sapo inmortal ejercía sobre él se había debilitado significativamente. Aunque Sapo Inmortal aún tenía la ventaja, Zhou Wen no sentía la presión de estar al borde de la muerte. No sabía qué pensaba Sapo Inmortal ni qué motivos tenía, pero era algo bueno para él.
Aunque el dominio del maestro seguía siendo muy inferior al dominio del dinero del sapo inmortal, no era solo un dominio tabú. La verdadera fuerza del dominio del maestro residía en la palabra maestro. En ese momento, el dominio del maestro acumulaba constantemente las trayectorias del dominio del dinero. Era como completar un rompecabezas, pues iba uniendo gradualmente las trayectorias correspondientes. Tras completar todas las trayectorias la última vez, obtuvo un gran arte del relámpago del vacío adicional en la escritura de apertura celestial del Anciano Supremo. Más tarde, intentó reconstruir las trayectorias de los poderes de Xiao y Old Ka, pero fracasó. En aquel entonces, Zhou Wen había calculado que, para que el dominio del maestro condensara un arte de energía esencial, debía ser al menos un dominio perfecto de nivel celestial. Incluso podría ser más riguroso. La fuerza del sapo inmortal era superior a la de la salamandra del vacío, y era aún más extraña. Zhou Wen creía que era muy probable que pudiera convertir el dominio del dinero en un arte de energía esencial. Por supuesto, Zhou Wen definitivamente no cultivaría el arte de la esencia energética. Sin embargo, el proceso de condensar un arte de la esencia energética también era necesario para desarrollar el dominio del maestro. Esto lo fortalecería. Tras condensar el gran arte del rayo del vacío, el dominio del maestro podría sellar el dominio del rayo del vacío de nivel celestial, anteriormente insellable. Luego, tras convertir el dominio del dinero en un arte de la esencia energética, debería poder sellar el dominio del dinero del sapo inmortal. Cuando llegara el momento, las posibilidades de Zhou Wen de derrotar al sapo inmortal serían mucho mayores. Sapo inmortal no tenía prisa por darlo todo, y mucho menos Zhou Wen. Ambos tenían sus propios motivos ocultos. La batalla parecía intensa, pero en realidad no era tan peligrosa. Yuyan y Xiao se adentraron en la grieta del glaciar. Tras atravesar la capa glaciar, se dieron cuenta de que aún existía un abismo de piedra bajo ellos. Este conducía a las profundidades del núcleo. El interior resplandecía al examinar su visión y diversas habilidades de detección de energía esencial. Se desconocía su profundidad. De vez en cuando, una extraña luz azul destellaba abajo. Provenía de la criatura Kelameti, con forma de cinta azul, que volaba hacia el abismo. ¡Qué extraño! Xiao miró al abismo y frunció el ceño. ¿Qué descubriste?, preguntó Yuyan. Por la música que tentó a las criaturas de Men's Channels a suicidarse, la bestia acompañante de este planeta debería ser de tipo musical. Sin embargo, ¿ves algún rastro de poderes de tipo musical en el abismo? Xiao señaló hacia el abismo. Es un poco extraño. No veo ningún poder de tipo musical. Solo hay un poder cercano a la muerte. Yuyan lo percibió por un momento antes de continuar. Sin embargo, mi luz del dios Sol es la némesis de esa oscura aura de muerte. Xiao asintió. En ese caso, entremos y echemos un vistazo primero. No dejes que esas criaturas de la calamidad te arrebaten la iniciativa. Sería problemático si devoran a la bestia compañera. Yuyan asintió levemente mientras la luz del dios Sol floreció en su cuerpo antes de lanzarse hacia el abismo. Xiao siguió a Yuyan y usó el poder de la luz del dios Sol para protegerse de la luz psicodélica. Tras descender incontables metros hacia el abismo, el brillo psicodélico que los rodeaba se desvaneció repentinamente. Se encontraron dentro de un enorme espacio esférico. ¿Es este el núcleo del planeta? Yuyan miró a su alrededor y se dio cuenta de que había un objeto blanco con forma de huevo flotando en medio del enorme espacio esférico. El objeto con forma de huevo tenía un aspecto muy extraño. Su capa exterior blanca parecía la membrana de alguna criatura. Parecía muy delgada y casi transparente. Incluso se podía ver una luz borrosa emanando de ella. En la capa exterior, similar a una membrana, había numerosos vasos sanguíneos negros. Su grosor variaba y estaban distribuidos bajo la capa exterior, pero sobresalían de forma pronunciada. Parecían vasos sanguíneos desde cualquier punto de vista. Además, el huevo entero parecía un corazón al contraerse y expandirse. A medida que esto continuaba, los vasos sanguíneos se volvían más gruesos y más delgados. Incluso fluía líquido por ellos, lo que le daba un aspecto feo y extraño. Capítulo 1635 Lucha por el huevo compañero.
Las 5 criaturas de la calamidad de antes rodeaban el objeto con forma de huevo. La cinta de luz azul giraba en círculos por encima. Los 2 lobos unicornio ocupaban el lado izquierdo, y el extraño pez estaba a la derecha. A lo lejos de Yuyan y compañía se encontraba la bola de tormentas magnéticas. De vez en cuando, sus tentáculos se extendían como si quisieran barrer el objeto blanco con forma de huevo, pero no parecían atreverse. Retrocedieron rápidamente. La llegada de Yuyan y Xiao alarmó de inmediato a las criaturas de la calamidad. Las evaluaban constantemente. En cuanto se dieran cuenta de que eran demasiado débiles o tenían alguna debilidad, probablemente atacarían de inmediato para reducir a sus competidores. ¿Puedes ver la situación dentro?, preguntó Yuyan a Xiao al ver que las criaturas de la calamidad parecían temerse entre sí y no tomaron la iniciativa de atacarlas. Su fuerza de combate era muy fuerte, pero era muy inferior a la competencia de Xiao en algunas técnicas especiales. Los ojos de Xiao brillaron con un brillo demoníaco mientras sus pupilas se blanqueaban. Parecía un ciego sin pupilas. Tras observar el objeto blanco con forma de huevo durante unos segundos, la mirada de Xiao volvió a la normalidad. Miró a Yuyan y negó con la cabeza. No puedo ver qué hay dentro. Solo puedo sentir que hay una forma de vida dentro. No debería estar mal. Este es el núcleo del planeta. La bestia compañera del planeta debería estar eclosionando aquí. Supongo que el abismo de la grieta por el que entramos es el camino que abrió la bestia compañera parásita al entrar, adivinó Yuyan tras reflexionar un poco. Así es, pero esas 5 criaturas de la calamidad no parecen fáciles. Probablemente no será fácil arrebatarles de las fauces a la bestia compañera que llevan dentro. Además, la bestia compañera puede aparecer en cualquier momento. Cuando llegue el momento, no nos enfrentaremos solo a 5 criaturas de la calamidad, dijo Xiao. Entonces, actúa según el plan. Contrata a la bestia compañera antes de que aparezca, o mátala antes de tiempo, dijo Yuyan. No te preocupes. Si vamos ahora, probablemente nos asediarán esas criaturas de la calamidad. Xiao negó levemente con la cabeza, indicándole a Yuyan que no fuera por el momento. Al ser criaturas de grado calamidad, su inteligencia no puede ser demasiado baja. Incluso algunas criaturas con poca inteligencia ya han acumulado bastante experiencia e intuición. Nadie quiere ser el blanco de las masas, pero no saben que si aparece esa bestia compañera, será difícil predecir quién será la presa, dijo Yuyan con un resoplido frío al ver que ninguna de las 5 criaturas de la calamidad estaba dispuesta a avanzar. Por lo tanto, tenemos que pensar en una forma de incitarlos, dijo Xiao mientras miraba el objeto blanco con forma de huevo. ¿Cómo?, preguntó Yuyan. Espérame aquí. Soy mejor incitando. Mientras Xiao hablaba, dio un paso adelante y desapareció como un fantasma. Cuando reapareció, ya estaba frente al objeto blanco con forma de huevo. Extendió la mano y le dio una bofetada. Pensilvania. Xiao era el más cercano a la tormenta electromagnética. Antes de que pudiera tocar el objeto blanco con forma de huevo, los tentáculos de la tormenta electromagnética se agitaron violentamente. Cada tentáculo transportaba una aterradora tormenta electromagnética, lo que provocó que la tormenta electromagnética que solo cubría su cuerpo se extendiera y envolviera la mitad del núcleo del planeta. Antes de que la tormenta electromagnética impactara a Xiao, este se dio la vuelta con facilidad y desapareció. Grandes franjas de la tormenta electromagnética no lo alcanzaron, mientras que la mayoría impactaron en el objeto blanco con forma de huevo. Con una serie de crujidos, el objeto blanco con forma de huevo se redujo rápidamente a la mitad de su tamaño original, como si hubiera sido herido. Con esto, las otras 4 criaturas de la calamidad no pudieron quedarse de brazos cruzados. Todas poseían aterradores poderes de dominio, con la esperanza de controlar el objeto blanco con forma de huevo en sus dominios. Los dominios de los lobos blancos y negros eran muy extraños. El poder del lobo negro era una barrera negra, mientras que el del lobo blanco era una barrera blanca. Cuando estuvieron juntos, la intersección de las barreras blanca y negra se volvió transparente como si hubiera desaparecido. El extraño pez movió su cola, y su elegante cola, que parecía una nube que ocultaba el cielo,
cubrió al objeto blanco con forma de huevo desde todas las direcciones. La cinta de luz azul era aún más directa. Con un destello, envolvió el objeto blanco con forma de huevo. Aparte de la relativa lentitud del poder de dominio del extraño pez, los poderes de dominio de las otras 4 criaturas de la calamidad descendieron casi al mismo tiempo. Junto con la criatura de la calamidad que había usado la tormenta electromagnética, se entrelazaron todos los poderes de dominio, produciendo al instante una explosión aterradora. Todo tipo de fuerzas colisionaban constantemente, produciendo continuas explosiones y ondas de choque. Todo el espacio se estremeció al aparecer grietas en las duras rocas que sostenían el interior del planeta. Rocas extremadamente duras caían constantemente. Las 5 criaturas de la calamidad salieron volando. Nadie pudo arrebatar el objeto blanco con forma de huevo. Un poder destructivo tan poderoso no logró romper su caparazón ni causarle cierto daño, dijo Xiao, quien en algún momento se había escondido detrás de Yuyan, con una sonrisa. La luz del dios Sol en el cuerpo de Yuyan floreció y bloqueó las ondas de choque que los atacaban. Dijo sorprendido, 2 de estas 5 criaturas de la calamidad parecen estar en el nivel celestial. Las otras 3 también son poderosas criaturas de nivel infernal. Además, los poderes de dominio de las 3 criaturas de nivel infernal son muy especiales. Las de nivel infernal están bien, pero probablemente sea difícil saber si podemos con las de nivel celestial, dijo Xiao mientras su expresión cambiaba repentinamente. En medio de la explosión, el objeto blanco con forma de huevo se encogió hasta la altura de una persona. La membrana, que era casi transparente, se había vuelto del color de la leche. Parecía mucho más gruesa. Lo más importante es que la aterradora explosión de energía de antes no logró dañarlo. ¿Qué clase de bestia compañera es la bestia compañera original de este planeta? ¿Acaso su cáscara de huevo tiene una defensa tan alta que ni 2 fuerzas celestiales ni 3 infernales lograron herirla? Xiao frunció el ceño. Por lo que parece, tu incitación fue un desastre. Yuyan no miraba el objeto blanco con forma de huevo. En cambio, miraba a las pocas criaturas de la calamidad, pues estaban enfrascadas en una pelea. El monstruo en la tormenta electromagnética y el extraño pez estaban claramente en el nivel celestial. Su fuerza era extremadamente aterradora. Los lobos blancos y negros probablemente aún estaban en el nivel infernal, pero al combinar sus poderes de dominio, podían incluso resistir el poder de una criatura de nivel celestial. El extraño pez y el monstruo en la tormenta electromagnética no se aprovecharon de ellos. La criatura calamidad, con forma de cinta azul, probablemente estaba en el nivel infierno, pero su fuerza era extremadamente extraña. Se movía por los diversos dominios sin verse demasiado afectado. Los 5 monstruos lucharon entre sí con la esperanza de arrebatar el objeto blanco con forma de huevo y disfrutar de una buena comida. Sin embargo, durante la batalla, no notaron que habían aparecido pequeñas grietas en el objeto. Capítulo 1636 El nacimiento de la bestia compañera. No puedo esperar más. Yuyan se dio cuenta de la anomalía en el objeto blanco con forma de huevo. Sabía que no podía esperar más. Si esperaba más, la bestia compañera que llevaba dentro probablemente nacería. La luz del dios Sol estalló con un resplandor divino mientras el cuerpo de Yuyan parecía transformarse en un rayo que atravesaba el espacio-tiempo. Al instante, llegó frente al objeto blanco con forma de huevo, con la esperanza de penetrarlo con la luz del dios Sol. Sin embargo, antes de que su luz del dios Sol pudiera tocar el objeto blanco con forma de huevo, vio varios tentáculos enormes extenderse desde atrás y bloquearlo. La luz del dios Sol colisionó con los tentáculos y los cortó con fuerza, envueltos en fuerza electromagnética, reduciéndolos a pedazos. Sin embargo, al segundo siguiente, un destello de luz electromagnética los unió de nuevo y se dirigió hacia Yuyan. Mientras Yuyan luchaba contra el monstruo tentáculo, Xiao transmitió instantáneamente en secreto a la parte posterior del objeto blanco con forma de huevo y extendió sus dedos para cortarlo. Una luz azul lo invadió al instante a una velocidad increíble. Xiao no tuvo más remedio que retraer el dedo. De lo contrario, la luz azul le habría cercenado el dedo antes de tocar la clara del huevo. Las otras criaturas de Kelameti también se abalanzaron,
sumiendo la escena en un caos aún mayor. Xiao esquivó la luz azul y los ataques del extraño pez varias veces, pero no logró acercarse al objeto blanco con forma de huevo. Ayúdame a abrir un camino. La luz del dios Sol en el cuerpo de Yuyan resplandeció aún más. Todo su cuerpo parecía iluminarse, pues cada golpe era como una bomba de hidrógeno al explotar. Sin embargo, cuando una fuerza tan poderosa impactó la barrera transparente formada por la combinación de los lobos blancos y negros, no logró atravesarla. Finalmente, no logró arremeter. Será mejor que me ayudes a abrir un camino. La figura de Xiao pasó como un fantasma, atrayendo al extraño pez y la luz azul hacia las cercanías de Yuyan. Todo el cuerpo de Yuyan emitió una luz divina que casi envolvió el espacio interior del planeta. Las pocas criaturas de la calamidad fueron atacadas y no pudieron concentrarse en el paradero de Xiao. Xiao finalmente encontró una oportunidad. Como un fantasma, se encontró de nuevo frente al objeto blanco con forma de huevo. Antes de que las criaturas de la calamidad pudieran detenerlo, lo señaló con el dedo. Justo cuando Xiao creía que estaba a punto de lograrlo, el objeto blanco con forma de huevo se rompió de repente como si fuera cristal. Los fragmentos blancos se dispersaron y se convirtieron en un líquido pegajoso al tocar algo. Aunque Xiao era el más cercano, su reacción fue la más rápida. Antes de que los fragmentos blancos lo tocaran, su figura se desvaneció mientras retrocedía. Cuando reapareció, ya estaba extremadamente lejos. Esquivó a diestro y siniestro, evitando los fragmentos blancos que volaban. Las demás criaturas de la calamidad y Yuyan también se vieron afectadas. El monstruo tentacular usó sus tentáculos para azotar los fragmentos blancos, y algunos se quedaron pegados a ellos. El extraño pez usó su cola para barrer los fragmentos, pero también se le pegó un líquido blanco. Los lobos blancos y negros estaban protegidos por una barrera que bloqueaba todos los fragmentos blancos. Una mucosidad blanca cubría el exterior de la barrera. La luz azul fue la más rápida y esquivó todos los fragmentos blancos. La luz del dios Sol en el cuerpo de Yuyan era demasiado intensa. Todo lo que se acercaba se vaporizaba. Los fragmentos blancos no eran la excepción. No podían acercarse a él en absoluto. Las criaturas de Kelameti miraron colectivamente el objeto blanco con forma de huevo y vieron una bestia compañero blanca flotando frente a él. Su aspecto era muy extraño. Todo su cuerpo era blanco como la nieve, como el jade. Estaba erguido, con patas como las de una cabra, pero sus extremidades superiores como las de un mono sin pelo. Sus uñas eran extremadamente afiladas y emitían un brillo jade. Sus ojos eran enormes y su nariz, corta y afilada. Al fruncir los labios, solo se veía un arco ligeramente curvado. Carecía de pelo y su nuca era anormalmente grande. Caía hasta la espalda como un cuerno. No había rastro de vitalidad en él, como si fuera una estatua de jade sin vida. Sin embargo, sus ojos se movían. Sus pupilas verticales, parecidas a ojos felinos, giraban lentamente de izquierda a derecha como si observara a las criaturas de la calamidad, a Yuyan y compañía. Los enormes tentáculos del monstruo tentáculo que se dirigieron hacia la bestia compañera llevaban consigo una tormenta electromagnética. La bestia compañera no esquivó al ver los enormes tentáculos dragoninos azotarlo con fuerzas electromagnéticas. Se quedó allí, observándolo aturdido. Los tentáculos ya habían alcanzado a la bestia compañera e incluso habían envuelto su cuerpo, pero la bestia compañera permaneció inmóvil. Las criaturas de la calamidad, Yuyan y Xiao, que habían estado observando, sintieron arrepentimiento. Si hubieran sabido que la bestia compañera sería tan lenta, habrían sido los primeros en avanzar. Habían pensado que el monstruo tentáculo era demasiado imprudente en este momento, pero por lo que parecía, era demasiado tarde para que se precipitaran. Justo cuando la bestia compañera estaba a punto de ser arrastrada hacia la tormenta electromagnética y las criaturas de la calamidad estaban llenas de arrepentimiento, los tentáculos se detuvieron repentinamente. Los tentáculos se congelaron en el aire como si temblaran. Los tentáculos que sujetaban a la bestia compañera se soltaron lentamente. Justo cuando todos se preguntaban qué había pasado, de repente vieron algo blanco saliendo de los tentáculos.
Era como pintura blanca y manchas blancas se extendieron rápidamente por su cuerpo. Al principio, parecía que padecía leucoplasia. La mayor parte de su lomo se volvió blanca e incluso tenía un brillo jade. Pronto, todos los tentáculos e incluso el cuerpo, en medio de la tormenta electromagnética, se transformaron en jade blanco. No era solo el monstruo de los tentáculos. El extraño pez experimentaba lo mismo. Grandes manchas blancas aparecieron en su cola antes de extenderse rápidamente, extendiéndose desde la cola hasta el cuerpo. Era evidente que el extraño pez había hecho todo lo posible por escapar del contagio blanco, pero su fuerza no pudo detenerlo. Pronto, todo su cuerpo se tiñó de blanco, convirtiéndose en un pez blanco como el jade. Las cosas no pintan bien. Xiao frunció el ceño. No me digas que esos dos. Antes de que Yuyan pudiera terminar la frase, vio al monstruo tentacular y al extraño pez emitir gritos extraños al mismo tiempo. Se acercaron a la bestia compañera como dos compañeros monstruosos. Xiao y Yuyan intercambiaron miradas. Sabían que las cosas iban mal. Entre las 5 criaturas de la calamidad, 2 criaturas de nivel celestial estaban controladas por la bestia compañera. Como era de esperar de una existencia capaz de parasitar el interior de un planeta, suspiró Xiao. Nunca creyó que fuera una tarea fácil. La bestia compañera se vio obligada a nacer antes de desarrollarse por completo. Incluso escapó de la captura de muchos expertos durante la batalla contra las deidades y parasitó el planeta. Xiao no creía que semejante existencia pudiera ser eliminada fácilmente. Capítulo 1637. La aterradora bestia compañera. La bestia compañera solo observaba sin intención de moverse. El monstruo de tentáculos electromagnéticos controlado y el extraño pez se abalanzaron ferozmente sobre Yuyan y compañía. Su fuerza no varió en absoluto, incluso parecían más fuertes. Una gran tormenta electromagnética descendió mientras Yuyan condensaba la luz del dios Sol. La colisión con la tormenta electromagnética desencadenó una aterradora explosión de energía. Había puntos de luz deslumbrantes por todas partes. Era tan deslumbrante que era imposible siquiera abrir los ojos. La extraña cola de pez que cubría el cielo descendió, envolviendo a los lobos blancos y negros, la cinta azul de luz y a Xiao. La cinta de luz azul era demasiado rápida. En un instante, se alejó del alcance de la cola. La figura de Xiao se desvaneció como un fantasma. Los lobos blancos y negros no fueron lo suficientemente rápidos. Solo pudieron levantar la barrera y bloquear con fuerza la cola del extraño pez. La cola, similar a una muselina, envolvió la barrera. Aunque no pudo romperla, la envolvió y se tensó constantemente. La barrera se encogió poco a poco. Al ver que la situación no pintaba bien, la cinta de luz azul se dirigió directamente a la salida. Siguió el pasadizo a través del abismo hacia el mundo exterior y salió corriendo sin mirar atrás. Xiao, ¿tienes confianza?, preguntó Yuyan mientras luchaba contra el monstruo de tentáculos electromagnéticos. Intentémoslo. La fuerza de ese tipo probablemente sea más aterradora de lo que esperábamos. Mientras Xiao hablaba, cargó contra la recién nacida bestia compañera como un fantasma. Aunque Xiao provenía del templo sagrado de la trayectoria, dominaba las diversas técnicas de los 6 templos sagrados. Incluso podía usar las famosas técnicas de la Federación. En el instante en que se transmitió a la bestia acompañante, todo el cuerpo de Xiao se movió. Cada parte de su cuerpo se convirtió en una aterradora arma asesina. Incluso un dedo o una lengua se convertían en aterradoras armas de asesinato. Gracias a su extraña técnica de movimiento, Xiao asestó innumerables ataques en un instante. Dedos, palmas, puños, codos, hombros, rodillas, piernas y pies. Todo tipo de ataques cayeron sobre el cuerpo de jade blanco de la bestia compañera como una tormenta. Golpeó cada centímetro de su cuerpo innumerables veces. Cada golpe contenía un aterrador poder yin que lo penetraba. Quizás debido a su falta de reacción a tiempo, la bestia compañera no ofreció resistencia. Su cuerpo retrocedió repetidamente antes de ser lanzado por los aires por el puñetazo de Xiao. Auge. El cuerpo de la bestia compañera salió volando y se estrelló contra la cúpula de piedra,
creando un enorme cráter mientras su cuerpo se hundía en las rocas destrozadas. Su cuerpo estaba incrustado en las rocas, pero no se resistió. Sus ojos felinos miraban al frente, como si no estuvieran enfocados. No se sabía qué miraba. Xiao no tenía intención de detenerse. Apareció al instante frente a la bestia compañera y le lanzó una lluvia de puñetazos en la cara. Justo cuando el puño fantasmal estaba a punto de impactar el rostro de la bestia acompañante, las sombras que llenaban el cielo se desvanecieron repentinamente. Una garra agarró el puño de Xiao. Xiao intentó escapar de la garra con todas sus fuerzas, pero sintió que su muñeca estaba a punto de romperse. El puño que sostenía la garra permaneció inmóvil. Esto no era poca cosa. El otro brazo y las piernas de Xiao se movían mientras su cuerpo atacaba a la bestia compañera de una forma extremadamente extraña. Cada articulación de su cuerpo parecía contener un inmenso poder explosivo. Antes de que el ataque de Xiao aterrizara sobre la bestia compañera, el puño de la bestia compañera de repente ejerció fuerza mientras levantaba el cuerpo de Xiao. Auge. El cuerpo de Xiao giró sin control al estrellarse contra las rocas. La sangre brotó de su boca y sus huesos crujieron. Se desconocía cuántos se habían destrozado. En algún momento, la bestia compañera ya había salido de las rocas. Flotaba en el aire y miró a Xiao, quien se había estrellado contra ellas. Sus ojos felinos gradualmente comenzaron a brillar mientras miraba a Xiao con una extraña sonrisa. Xiao también lo miró fijamente. Sintió una crisis sin precedentes. Xiao había experimentado demasiadas tormentas. Sabía cuándo las cosas solo parecían peligrosas y cuándo eran realmente peligrosas. Incluso cuando entró en el lago de la frustración, no sintió que corriera un peligro tan grave. Xiao, ten cuidado. Yuyan quiso correr a ayudarlo, pero el monstruo de tentáculos electromagnéticos lo retuvo sin miedo. Sin importar cómo atacara a Yuyan, el cuerpo del monstruo de tentáculos electromagnéticos se recomponía antes de fusionarse. Era como si no fuera un ser vivo, sino una colección de innumerables partículas de arena de hierro. Gracias a la existencia del electromagnetismo, sin importar cómo se destruyera su cuerpo, podía ser absorbido y reconstruido por completo. Ambos estaban en el nivel celestial. Aunque la fuerza ofensiva de Yuyan era mucho mayor que la del monstruo de tentáculos electromagnéticos tras absorber el artefacto sagrado, uno no necesitó defenderse y atacó con todas sus fuerzas. El otro debía considerar muchos factores. Aunque tenía la ventaja, no podría escapar del enredo del monstruo electromagnético en un futuro próximo. Xiao escuchó la advertencia de Yuyan, pero ya era demasiado tarde. De hecho, ya había comenzado a mover su cuerpo, con la esperanza de usar el poder de la trayectoria para atravesar el vacío y alejarse de la bestia acompañante. Sin embargo, justo cuando su cuerpo estaba a punto de caer al vacío, una garra lo agarró del cuello. Su cuerpo, ya convertido en una ilusión, parecía no tener cuerpo. Uno de sus pies había pisado el vacío y fue arrancado. Estallido. La garra que agarró el cuello de Xiao lo presionó contra las rocas. Todo su cuerpo se hundió de nuevo, haciendo que las duras rocas se estrellaran por todas partes. Tras eso, el cuerpo entero de la bestia compañera pareció convertirse en un arma letal. Dedos, palmas, puños, pies, piernas, rodillas, codos, etc., cayeron sobre Xiao como una tormenta. Como una réplica del bombardeo de Xiao contra la bestia compañera, cada centímetro de su cuerpo crujió por los ataques de la bestia compañera. Todos sus huesos estaban fracturados. Lo más aterrador fue que el poder de trayectoria de Xiao no pudo liberarlo de su aprieto. Quedó aplastado y solo pudo soportar el peso de la densa lluvia de ataques. ¡Gua! La sangre brotó de la boca de Xiao mientras su cuerpo se distorsionaba y deformaba. Se hundió en las rocas y ya no parecía un humano. ¡Xiao! Yuyan se alarmó. Aunque ya esperaban que las habilidades de la bestia compañera fueran muy altas, nunca imaginaron que fueran tan altas. Tras fusionarse con el artefacto sagrado, Xiao ya era una auténtica existencia celestial. Además, con sus habilidades, era un ser de primera categoría. Era inimaginable que lo azotaran así. No vengas.
Yuyan estaba a punto de correr y atraer la atención de la bestia compañera cuando escuchó la voz de Xiao. La voz de Xiao definitivamente no era resultado de un sacrificio pesimista. Su voz no transmitía la sensación de desánimo de un perdedor, ni la debilidad que debería tener. En cualquier caso, poseía una locura aterradora. Yuyan miró a Xiao con perplejidad y se dio cuenta de que aún tenía sangre en la comisura de la boca, pero sus ojos eran algo aterradores. Parecían estar llenos de locura. Capítulo 1638. Las emociones de Xiao. Yuyan estaba un poco aturdido. Siempre había pensado que Xiao era el tipo de persona que no revelaba sus emociones en ninguna situación. Incluso al enfrentarse a la muerte, Yuyan nunca lo había visto mostrar emociones anormales. Para Xiao, la muerte era tan casual como irse a casa a echarse una siesta. Los santos pasaban por un periodo de cultivo cruel. Cada santo era muy fuerte, pero eso no significaba que todos poseyeran un talento asombroso. Al contrario, los santos sin talento ni logros habrían sido eliminados hacía tiempo. Por lo tanto, para los forasteros, mientras eran santos que salieron de las tierras sagradas, parecían muy fuertes. Sin embargo, desconocían la crueldad de esto. Yuyan recordó claramente haber visto a Xiao cuando eran jóvenes. En aquel entonces, Xiao era un santo de reserva del templo sagrado de la trayectoria y del templo sagrado del sol. Rara vez tenían la oportunidad de encontrarse, pero los 6 templos realizaban una prueba conjunta de vez en cuando. Todos los santos de reserva de los 6 templos participaban juntos en la prueba. Quienes quedaran últimos en la prueba serían eliminados directamente. Nadie sabía a dónde iban a parar los santos eliminados, en cualquier caso, nunca más los volverían a ver. Yuyan tardó en adaptarse y aceptó las novedades con mucha lentitud. Por lo tanto, su clasificación siempre era muy baja. En una ocasión, casi cayó en la fase de eliminación. Fue solo entonces que se dio cuenta de Xiao. ¿Cómo? Xiao tenía más o menos su misma edad. En aquel entonces, era un niño, de poco más de 10 años. Antes, Yuyan no se fijaba en Xiao porque cuanto mejor fuera la nota de un candidato, más cerca estaría de la cima en la prueba conjunta de los 6 templos. Yuyan siempre había estado atrás, y Xiao solía estar al frente. Sin embargo, esta vez, Xiao estaba detrás de Yuyan. Era la primera vez que Yuyan le prestaba atención a Xiao. Era muy peligroso en aquel entonces. Xiao estaba a solo un puesto de ser eliminado. Todos los santos de reserva después de Xiao fueron eliminados y nunca más se les vio. En aquel entonces, un niño, que también ocupaba el último puesto y conocía relativamente bien a Xiao, preguntó: Xiao, tus habilidades de combate son tan impresionantes que al menos podrías estar entre los 3 primeros. ¿Por qué perdiste? Porque no soy bueno usando mi mano izquierda. La respuesta de Xiao desconcertó a Yuyan, que estaba de pie a su lado. El niño de antes también estaba muy desconcertado. Preguntó: ¿tu habilidad para usar la mano izquierda influye en tu capacidad para ganar? Quería usar mi mano izquierda para derrotar a todos los santos de reserva, así que solo la usé. Sin embargo, perdí por un lastre. De ahora en adelante, solo usaré mi mano izquierda hasta derrotar a todos los santos de reserva en la prueba conjunta de los 6 templos, respondió Xiao. Cuando Yuyan escuchó esto, no pensó nada al respecto. En una competencia tan cruel, si Xiao solo hubiera usado su mano izquierda, en la que no era bueno para luchar, probablemente acabaría muriendo trágicamente. En un momento crítico, sin duda se vería obligado a usar su mano derecha. Sin embargo, fue solo durante la siguiente prueba conjunta de los 6 templos que Yuyan se dio cuenta de que Xiao no bromeaba. En esa trágica batalla, Xiao no usó la mano derecha. Durante toda la prueba conjunta, Xiao solo usó la izquierda. La derecha no se usó en absoluto. Naturalmente, Xiao perdió miserablemente. Ni siquiera ganó una ronda. Esto también era muy normal. ¿Qué santo superviviente no tenía talento y estaba dispuesto a trabajar duro? Además, eran demasiado jóvenes, así que sus recursos para aprender eran muy limitados. En aquel entonces, era muy difícil ampliar la brecha entre ellos. Si Xiao hubiera luchado con seriedad,
No le habría sido imposible estar entre los 3 primeros o incluso en el primer puesto. Sin embargo, seguía usando su mano izquierda, que no dominaba, para luchar. Otros habían practicado sus manos dominantes durante más de 10 años, pero él solo había practicado la suya durante un mes. ¿Cómo podría compararse? Yuyan imaginó inicialmente que Xiao definitivamente usaría su mano derecha para luchar en el último momento, pero no lo hizo. Xiao no la usó ni siquiera cuando cayó en la fase de eliminación. Yuyan observó con impotencia lo que ocurría. Estaba realmente desconcertado. Xiao podía sobrevivir y ganar, porque no usó la mano derecha. La regla de no usarla era una regla que él mismo se había impuesto. No podía acatarla en absoluto. Nadie se reiría de él. De hecho, poca gente sabía de este asunto. ¿Por qué no usas tu mano derecha? Yuyan le preguntó en secreto a Xiao antes de que se lo llevaran. Dije que solo usaría mi mano izquierda, así que solo usaré mi mano izquierda, respondió Xiao con mucha facilidad, como si no fuera él el que estaba a punto de ser eliminado. Si Dios Santo no hubiera aparecido para proteger a Xiao en ese entonces, el esqueleto de Xiao probablemente se habría convertido en cenizas ahora. A partir de entonces, Yuyan le prestaba atención a Xiao de vez en cuando. Sin embargo, sin importar cuándo o cuán peligrosa fuera la situación, no veía a Xiao estallar. Era como si fuera un robot que seguía un programa sin emociones. Sin embargo, Xiao ahora tenía una expresión de locura. Yuyan nunca había visto tales emociones. Le preocupaba que Xiao ya hubiera perdido la compostura. Eso sería realmente peligroso. Probablemente ni siquiera tendría la oportunidad de escapar. No puedes quitarme la vida todavía. Los ojos de Xiao estaban tan locos como los de un demonio, pero su voz era terriblemente fría. La bestia compañera ignoró a Xiao y volvió a arremeter contra él como una tormenta. Bam. 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 Los ataques de la bestia compañera fueron bloqueados por Xiao. No esquivó, sino que los bloqueó a todos de frente. A tan corta distancia y con ataques tan impredecibles y veloces, Xiao los bloqueó a todos. Su velocidad de reacción parecía haber alcanzado un nivel increíble. Incluso el ataque cerca de su rostro fue bloqueado por Xiao. No. No es solo rápido. Es más como si Xiao hubiera cerrado todas las posibilidades desde hace mucho tiempo. No importa cómo ataque la bestia compañero, al final acabará con un camino bloqueado por Xiao. Increíble. Los ojos de Yuyan parpadearon como si lo encontrara increíble. Siempre había creído que su fuerza de combate y sus conceptos eran los más fuertes entre todos los santos, pero el loco Xiao había destrozado su comprensión y lo había hecho sospechar de sí mismo. Sin duda, las habilidades de combate de Xiao no eran inferiores a las suyas. Sus conceptos eran incluso más sólidos. Esto era algo diferente del Xiao que conocía. Los ojos de Xiao rebosaban de espíritu de lucha, pero sus acciones eran tan serenas como las de una máquina. No cometió ningún error en una batalla tan alocada. ¿Cómo lo hace? Yuyan estaba alarmado y algo desconfiado. Era casi diferente del Xiao que solía conocer, pero claramente era Xiao. Era imposible que fuera falso. Lo que desconcertó aún más a Yuyan fue que si esta era la verdadera fuerza de Xiao, ¿por qué Xiao no había usado tal habilidad cuando atacaron a Youwen? Wen? Capítulo 1639 idéntico. En el patio trasero de la familia Li, un hermoso niño se arrastró por un agujero para perros y le dijo a otro niño, Li, risueño, hazme un favor. ¿Qué pasa? Li riendo le preguntó al hermoso niño. Entiérrame en tu jardín, dijo el hermoso niño con expresión seria. ¿Por qué? Li, riendo, lo miró inexpresivamente, como si no le sorprendiera en absoluto. Si otros niños oyeran esto, sin duda se sorprenderían mucho, incluso se asombrarían y asustarían. Sin embargo, Li el riendo era una excepción. Esto se debía a que conocía al hermoso niño que tenía delante. Sabía que no había necesidad de sorprenderse por nada de lo que hacía, pues sin duda tenía sus razones. Si no tenía sentido, entonces debía ser que este mundo no tenía sentido. Definitivamente no era que el hermoso niño no tuviera sentido.
Quiero intentar ver cómo es estar muerto, dijo el hermoso niño. Si te entierran, morirás de verdad, dijo Liel riendo, frunciendo los labios. No moriré, ya he aprendido a usar el catéter respiratorio. Mientras no me entierren demasiado, no moriré. El hermoso niño corrió a un pequeño claro del jardín y agarró un puñado de tierra. Lo sacudió y dijo, no me dejan intentarlo en casa. Solo puedo intentarlo en tu casa. Ven rápido a enterrarme. Riendo, Li se acercó sin expresión alguna y cavó la tierra con el hermoso niño. Originalmente se utilizó para plantar rosas chinas, pero quedó vacío temporalmente porque no habían comprado una especie adecuada. Los dos cavaron un hoyo de unos 60 centímetros de profundidad. El hermoso niño entró para tantearlo. La longitud era adecuada, así que le dijo a Liel riendo, busca un tubo de bambú y mételo en la boca. Luego, entiérrame. Lo usaré para respirar. Después de mucho tiempo, ambos finalmente enterraron al hermoso niño. Solo quedó expuesta la mitad del tubo de bambú. Li, él riendo, extendió la mano para intentarlo. Solo cuando sintió la respiración a través del tubo de bambú, suspiró aliviado. El tiempo pasaba. Al principio, Li el riendo seguía muy preocupado. De vez en cuando, se acercaba a comprobar si el hermoso niño aún respiraba, temía que no. Sin embargo, más tarde se dio cuenta de que el flujo de aire en el tubo de bambú era muy rítmico y prolongado. Probablemente no fuera un gran problema. Según el acuerdo, Laughing Li necesitaba desenterrar al niño 72 horas después. Sin embargo, la primera noche ocurrió algo extraño. Li el riendo se había acostumbrado a dormir solo desde pequeño. No es que quisiera dormir solo, pero aún tenía dos hermanos menores a quienes su madre cuidaba. Con ellos durmiendo uno a cada lado, no tendría dónde dormir. Además, Li el riendo no era de los que se dejaban apabullar. No era demasiado joven, así que desde pequeño consiguió su propia habitación. Poco después de que Li el riendo se quedara dormido, un sonido extraño lo despertó de repente. Abrió los ojos aturdido y se dio cuenta de que había alguien junto a su cama. Había mucha luz de luna hoy, así que pudo ver que la figura era de un niño de su edad. Li, riendo, pensó que el hermoso niño había salido gateando solo, así que se frotó los ojos y preguntó, Tianyu, ¿por qué saliste gateando solo? Tianyu, ¿por qué saliste arrastrándote solo? En cuanto la figura habló, Laughing Li dio un salto del susto. Se sobresaltó y despertó por completo. La figura no solo lo imitaba. Incluso su voz y tono eran idénticos. Por un momento, Laughing Li incluso sospechó que era él quien hablaba. ¿Quién eres?, preguntó Li, él riendo, incorporándose de inmediato y apoyándose en la pared. Se subió a la cama y observó la figura con recelo. Como solo había luz de luna y esta provenía de detrás de la figura, Laughing Li no podía verle el rostro. Sin embargo, cuanto más observaba la silueta, más se parecía a él. No pudo evitar sentir un escalofrío en el corazón. ¿Quién eres? La voz sonó de nuevo, idéntica a la voz y tono de Laughing Li. Riendo, Li se quedó mirando la silueta y de repente le lanzó un puñetazo en la cara. La silueta ladeó ligeramente la cabeza y esquivó el puño de Li riendo. Al mismo tiempo, le lanzó un puñetazo en la cara. Laughing Li no pudo esquivar el golpe y terminó con la nariz sangrando. Sin embargo, lo ignoró y continuó lanzándole puñetazos. Usó toda su fuerza, con la esperanza de dejarle una marca. Sin embargo, la velocidad y la fuerza de la figura eran claramente mucho mayores que las de Laughing Li. Esquivó fácilmente su ataque. Gracias a que esquivó el puño de Laughing Li, la figura quedó de lado, de frente a la luz de la luna. Laughing Li vio su apariencia de inmediato. Ese rostro era idéntico al suyo. Parecía tallado a partir del mismo molde. Incluso la expresión de dolor de la nariz sangrante de Laughing Li se reflejaba en ese rostro. Li el riendo no se asustó ni se sorprendió. Solo gritó y se abalanzó sobre el niño que se parecía a él. El niño esquivó su ataque con facilidad. Además, por mucho que gritara, no hubo reacción externa. Era como si fuera el único que quedaba en toda la mansión de la familia Li. ¿Será que estoy soñando?
No, no es un sueño. Esto definitivamente no es un sueño. Lee el riendo se calmó y se abalanzó sobre el niño de nuevo. Sabía que su fuerza y velocidad eran mucho menores que las del niño, pero tenía que dejarle algo. De lo contrario, sería reemplazado silenciosamente. Nadie sabría que Lee el que no llora ya no era el mismo Lee el que no llora. Laughing Lee no sabía qué clase de existencia era o por qué estaba haciendo tal cosa, pero sabía muy bien de lo que él mismo era capaz. Se lanzó una y otra vez, pero el chico los esquivó todos. Sus puñetazos y patadas eran fácilmente bloqueados. No logró herir al chico, pero recibió muchos golpes. Cada vez que mostraba una expresión de dolor al ser herido, el niño la imitaba como un títere. Papá. Mamá. Mayordomo. Papá. Mamá. Mayordomo. Lee el riendo gritó, y el niño también. Imitó su voz a la perfección. Ni siquiera el propio Lee el riendo pudo distinguir que eran voces de dos personas diferentes. Lee, el riendo, decidió callarse porque ya sabía que gritar era inútil. Si hubiera servido de algo, su familia habría venido a salvarlo hacía tiempo. ¿Por qué no gritas? El chico finalmente habló al ver que Lee el riendo se contenía. Además, no mostraba ninguna expresión en su rostro. Lee, el riendo, guardó silencio mientras se abalanzaba sobre el niño con todas sus fuerzas. Aunque solo fuera un rasguño, quería dejarle algo. No vas a gritar. Entonces lo haré yo, dijo el chico con frialdad, levantando repentinamente la pierna y pateando el pecho de Lee Risueño. Lee Risueño no pudo esquivarlo a tiempo y fue derribado al suelo. Sin embargo, apretó los dientes y no dijo ni una palabra. Incluso intentó controlar su expresión para evitar que sus músculos se contrajeran. Capítulo 1640. Eres un tonto. Puedes soportar el dolor. Quiero ver cuánto puedes soportar. El chico pateó a Lee la risa una y otra vez. Incluso le pisó los dedos y se los aplastó poco a poco. Sin embargo, a sus 10 años, ni siquiera gruñó bajo semejante tortura. Su rostro se contrajo de forma antinatural mientras su frente estaba cubierta de sudor frío. Tenía los ojos inyectados en sangre y los globos oculares a punto de salírsele. Sin embargo, era evidente que Lee el riendo se esforzaba por controlar su expresión. Se esforzaba al máximo para que el chico que se parecía a él no imitara sus expresiones ni sus reacciones. Por mucho que el chico torturara a Laughing Lee, su expresión no cambiaba mucho. Aparte del dolor en su cuerpo que le hacía contraer el rostro sin control, era difícil encontrar otra expresión en el rostro de Laughing Lee. No había rastro de ira ni odio en su rostro. El niño solo vio burla y desdén en los ojos de Laughing Lee. Esto pareció tocar la fibra sensible del chico, provocando que la ira y la violencia aparecieran en su rostro inexpresivo. Pisó directamente la cabeza de Laughing Lee, dejándola cubierta de sangre. Se negó a detenerse. Jaja, a pesar de ser torturado de esta manera, Laughing Lee rió felizmente. Al ver la risa de Lee, el chico se quedó atónito. No entendía por qué Lee seguía riendo con tanta alegría. No debería estar llorando desconsoladamente en un momento así. No debería estar lleno de resentimiento y rabia. No debería odiarlo profundamente. No debería estar horrorizado e inquieto. Nada de esto ocurrió. Lee el riendo solo reía. Además, reía con mucha alegría. Era una alegría que le salía del corazón, no fingida. Incluso había un toque de suficiencia en su sonrisa. Por alguna razón, al ver reír a Lee el riendo, el corazón del chico ardía de ira. Mientras le pisoteaba la cara, preguntó con los dientes apretados, ¿de qué te ríes? Me río de ti. Me río de que no lo entiendas en absoluto. La boca de Lee, el riendo, estaba cubierta de sangre mientras hablaba intermitentemente. Como había demasiada sangre, sus palabras apenas se entendían. ¿Qué es lo que no entiendo? El chico bajó la cabeza y se acercó a Laughing Lee, esperando oír lo que decía. Que eres un tonto. Sin embargo, en cuanto se acercó a Laughing Lee, este abrió la boca de repente y le escupió un bocado de sangre en la cara. El chico cerró los ojos inconscientemente. Estallido. Justo cuando sus ojos se cerraron,
Laughing Li le dio un cabezazo en la barbilla, provocando que la barbilla del niño se distorsionara mientras inclinaba la cabeza hacia atrás. En ese momento, Li el riendo pareció volverse loco. No le importaron sus heridas ni si tenía huesos rotos. Su palma ensangrentada golpeó el rostro del chico. La palma de Li, el riendo, se deformó por el impacto. Sus dedos, ya fracturados, quedaron deformados hasta quedar irreconocibles. Sin embargo, Li el riendo ignoró todo eso. Como un loco, se abalanzó sobre el chico y lo golpeó y pateó. Incluso lo mordió con los dientes. Al principio, el chico logró resistirse, pero no se sabía si estaba asustado por Laughing Li o si estaba atontado. El chico, que era claramente más fuerte que Laughing Li en fuerza, velocidad y técnica, fue golpeado hasta que gritó repetidamente. Incluso quiso escapar, pero ¿cómo? Su cuerpo estaba cubierto de sangre. Era imposible distinguir si era suya o de Laughing Li. Estallido. Un anciano disfrazado de santo apareció en la habitación y mandó a volar de un manotazo a Li Risueño, quien estaba golpeando al niño. El cuerpo de Li Risueño rompió la ventana y cayó al jardín. Rodó lejos y aterrizó en el suelo. Se desconocía si estaba vivo o muerto. Sin embargo, al ver que estaba cubierto de sangre y muchas partes de su cuerpo tenían huesos rotos, probablemente estaba condenado. Inútil. El anciano miró fijamente al niño en el suelo y maldijo con frialdad. El niño se sobresaltó del susto. Inmediatamente se levantó y se inclinó ante el anciano. Su Excelencia. No. No me mate. No. La Tierra Santa dedicó tanto tiempo, energía y recursos a criarte, pero eres inferior a un niño de un clan familiar común. ¿Qué sentido tiene tenerte? Dijo el anciano con una expresión fría. Su Excelencia. Yo. Puedo hacerlo. Solo fui descuidado. Definitivamente no volveré a cometer el mismo error. El chico se inclinó horrorizado. Olvídalo. Es problemático seguir con tu crianza. Continúa con tu misión. Ya deberías saber qué hacer, ¿verdad? Mientras el anciano hablaba, miró a Laughing Li, cuyo destino se desconocía. Que seas incapaz de matar al chico al que vas a reemplazar y que necesites mi ayuda, es una vergüenza para Tierra Santa. Definitivamente no habrá una próxima vez, dijo apresuradamente el niño con la cabeza gacha. Deshazte rápidamente de su cadáver, dijo el anciano con frialdad. Sí, sí. Lo haré enseguida. El chico corrió al jardín y sacó una botellita. Vertió el líquido sobre Laughing Li. La ropa de Li el riendo se corroyó de inmediato por el líquido, y su carne y huesos comenzaron a derretirse. Se acerca una figura aterradora. Escondan el cadáver hasta que se desintegre por completo. Yo lo detendré, dijo de repente el anciano con expresión seria mientras miraba hacia la oscuridad. El niño recogió apresuradamente el cadáver de Laughing Li y miró a su alrededor. Finalmente, lo empujó hacia la hierba y lo escondió allí. Cuando el niño se giró para echar otro vistazo, se dio cuenta de que el anciano ya había desaparecido. Miró a su alrededor con inquietud durante un rato antes de que el anciano finalmente regresara. ¿Quién era?, preguntó apresuradamente el niño. No es asunto tuyo. ¿Se ha desintegrado el cadáver?, preguntó el anciano con frialdad. El niño apartó la hierba apresuradamente y volvió a mirar. Se dio cuenta de que solo había un líquido fétido en ella. Aparte de eso, no había nada más. Está hecho, dijo el niño. El anciano echó un vistazo y asintió al ver el líquido. A partir de hoy, eres el joven maestro mayor de la familia Li, Li el inconsolable, ¿entiendes? Sí, Su Excelencia. Soy Li el inconsolable, dijo el chico apresuradamente. El anciano extendió la mano y limpió el líquido apestoso junto con la vegetación y la tierra. Lo succionó y lo metió en una enorme bolsa de tela antes de darse la vuelta para marcharse. Su Excelencia, ¿cómo puedo ponerme en contacto con usted?, preguntó apresuradamente el muchacho. No hace falta que me contactes. Eres Li el inconsolable. Li el inconsolable eres tú. Solo cuando la Tierra Santa te necesite serás un santo. Cuando te necesiten, un santo te convocará sin dudarlo.
Dicho esto, el hombre abandonó el complejo familiar de Lee. Curiosamente, tras la marcha del anciano, la familia Lee, que parecía una tierra de muertos, pareció volver de repente a la normalidad. Se oían sonidos de insectos nocturnos por todas partes, e incluso el de gente levantándose por la noche para ir al baño. Soy Lee, el que no llora. Soy Lee, el que no llora. Murmuró el niño varias veces antes de curar sus heridas y limpiar los fragmentos de vidrio de la ventana. Después de regresar a su habitación, en una piscina no muy lejos del césped, un hermoso niño apareció en secreto con Laughing Lee, que estaba gravemente herido. Al mirar la habitación de Laughing Lee, el hermoso niño dudó por un momento antes de abandonar la residencia de la familia Lee con el moribundo Laughing Lee en su espalda. Gracias por ver nuestro video. Esperamos que hayas disfrutado del contenido. No olvides suscribirte a nuestro canal, darle like y compartirlo con tus amigos. Tu apoyo es muy importante para nosotros y nos motiva a seguir creando más contenido para ti. Si tienes algún comentario, sugerencia o petición, déjalo en la sección de comentarios. Nos encantaría saber tu opinión. Hasta la próxima y gracias por ser parte de nuestra comunidad.